mucha atención. Les quiero contar que con respecto a los temas de los cuales los estudiantes siempre me indican que sienten más dificultad, pues está el sistema de costos por procesos continuos, que lo acabamos de ver y que fue parte del segundo parcial, y también está el tema del costo estándar. Cuando uno hace una encuesta a los estudiantes preguntándoles qué tema o qué temas sienten pues más complicados dentro del curso, siempre mencionan esos dos. Esto no lo digo con el afán de atemorizarlos, sino que lo digo para que ustedes pongan muchísima atención con este tema del costo estándar y pues también se tomen el tiempo de repasarlo, de si es posible, pues, ver los videos, hacer los cálculos conmigo y estar muy atentos, porque es un tema que sí tiene su complicación. Yo diría que lo que sucede con el costo estándar es que analizar, hay que analizar muy bien lo que se está haciendo. Entonces, a veces la primera complicación que uno encuentra cuando uno está estudiando este tema es que la información no la plantean siempre igual, no viene como que dada de la misma manera. Entonces, eso se los digo desde ya, no siempre nos dan igual la información. Bueno, en ese sentido, yo diría que podríamos, compararlo con lo que sucedió, por ejemplo, en órdenes de fabricación. En órdenes de fabricación no siempre venían los ejercicios de la misma forma, ¿verdad? La información no nos venía dada de la misma manera. En procesos creo que ya era un poquito más uniforme lo que nos daban, o al menos así traté yo de hacerlo. Y bueno, ahora con el costo estándar ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces se siente como que cada ejercicio es muy original, que no tiene como que mucho parecido con el otro. Entonces, ya les voy a ir dando ciertos consejos o ciertas claves a seguir para poder identificar qué es lo que necesitamos calcular, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso les digo que requiere de mucho análisis. Así que vamos a dar inicio hoy, martes 23 de abril, a esto del costo estándar. Bueno, ya lo habíamos iniciado, le vamos a dar continuidad. Y entonces voy a comenzar a presentarles mi pantalla y lo primero que quiero mostrarles es precisamente este documento en el cual está la información, ¿verdad? Antes de continuar, pues quisiera que me contaran si me oyen bien, si no tienen ningún problema para ver mi pantalla. ¿Todo bien, licenciada? Gracias. Bueno, yo sí me acabo de dar cuenta de un problema. Me acabo de dar cuenta de que no tengo conectados mis audífonos. Vamos a ver si puedo conectarlos, si no, pues voy a seguir sin audífonos. Bueno, no sé si me están escuchando ahora o si me siguen escuchando, mejor dicho. Sí, licenciada. Muy amables. Bueno, yo esperaría que esté un poquito mejor el sonido. Resulta que hay una empresa que se dedica a la fabricación de lámparas y ya tiene establecidos estándares de producción, podríamos decirlo así. Lo que quiero dar a entender es que ya se tienen definidos
Pues, ciertas normas, ciertas reglas, por ejemplo, al año hay que trabajar 300 días. Los días tienen que ser de 8 horas de trabajo. Para fabricar un producto, aquí tenemos que entender de que es un solo producto el que se fabrica, es una lámpara. Bueno, eso me podría hacer pensar de que se trata de un sistema de costos por procesos, porque nos hablan de un solo producto y es un producto como que ya muy bien identificado, entonces uno podría pensar de que ese es el mismo producto que fabrican durante todo el año, ¿verdad? El único producto. Entonces, para hacer ese producto se necesita punto 20 de hora, fábrica. Hasta me da la impresión de que podría tratarse de 3 centros productivos. Uno para elaborar la base de la lámpara, otro para pintar la base y otro para armar la lámpara, ¿verdad? Entonces ya se tiene definido esto. Em, si ustedes son curiosos, podrían estar multiplicando estos valores que están aquí de forma decimal por 60 minutos y tener una idea entonces de cuánto es el tiempo en minutos que se necesita para hacer una lámpara, ¿verdad? Por otro lado, también está muy bien definido el material que se necesita para hacer una lámpara. Una característica del costo estándar es que ya se encuentra de antemano muy bien calculado el material, porque ya se han hecho estudios anteriormente, ¿verdad? Ya se han hecho mediciones, se han construido prototipos del producto, se han em, tomado tiempos, a lo mejor utilizando cronómetros u otras herramientas. Entonces ya se ha establecido em, que en punto 20 de hora se tiene que hacer una lámpara y ya se ha establecido también que tienen que ser 3 pies de lámina de hierro, que tienen que ser 4 flipones, que tiene que ser un balastro, 2 starters y la 16ª parte de un galón de pintura. Eso ya está definido e incluso, bueno, y podríamos pensar de que está muy bien definido, porque si se usa más material que este, pues obviamente ya sería un desperdicio, porque es justo el material que necesita la lámpara. Si hablamos de menos material, estaríamos hablando de que le haría falta material a la lámpara para ser construida. Entonces es el material adecuado. Y también se ha hecho un estudio de precios para determinar cuánto nos costaría estos materiales en el mercado con los proveedores. Así que no es mi ocurrencia, por ejemplo, decir que a 30 centavos tengo que comprar el pie de lámina de hierro de un 16avo de grosor. Se supone que yo ya investigué, ya hice cotizaciones y yo ya establecí de que 30 centavos es lo que me debe de costar. Así que siempre cuando hablamos de estándares, hablamos de lo que debe de ser. Entonces la lámpara debe de necesitar estos materiales, esta cantidad justa de materiales a estos precios. Y también se ha establecido que al año deben de em, desembolsarse 36,000 quetzales. Ese es el costo de la mano de obra que debemos de considerar al año para 30 obreros que trabajan en la fábrica. Y 9,000 quetzales es lo que se tiene establecido de costos indirectos de fabricación, es lo que debe de ser. Aquí no hay una explicación detallada de cuáles son esos costos indirectos de fabricación. Em, Podríamos imaginar que esto engloba depreciaciones, energía eléctrica, mano de obra indirecta, alquileres, seguros, etcétera.
No es que no se tenga que dar un detalle, porque se podría dar el detalle de cuáles son esos costos indirectos, pero créanme que si lo hacemos de manera detallada, nos vamos a tardar mucho más tiempo del que de por sí ya es bastante lo que nos vamos a tardar en este ejemplo. Así que generalmente se trabaja de forma global el tema de los costos indirectos de fabricación sin entrar en detalles de qué es lo que realmente engloban. Ahora, es como si del inciso A al inciso E nos presentaran las reglas del juego. Es lo que debe de ser, es lo que se debe de gastar, es lo que se debe de comprar, es lo que se debe de utilizar, es lo que se debe de trabajar, es la cantidad de empleados que se deben de emplear. Entonces, es lo que debe de ser. Y abajo, lo que nos están colocando es lo que realmente sucedió. A partir de este subtítulo que dice operaciones reales del último mes, que es marzo, em, nos están dando la información de lo que realmente sucedió. Fíjense qué interesante porque nos van a obligar a hacer comparaciones entre lo que debía de ser y lo que se hizo. O también podríamos decir entre lo que se había planificado o presupuestado y pues lo que realmente se ejecutó, ¿verdad? Aunque aclaro de que no estamos viendo presupuestos, el tema de presupuestos realmente lo van a estar viendo de lleno más adelante en Financiera 3. Pero aquí en el último mes resulta que se trabajaron 20 días, 8 horas diarias, se fabricaron 810 lámparas, se utilizó toda esta cantidad de materiales y estos materiales se adquirieron a estos precios. Nos va a tocar hacer comparaciones a ver si cumplimos con lo que estaba planificado, ¿verdad? Y también nos informan de lo que se pagó por mano de obra directa durante el mes y lo que se tuvo que desembolsar por concepto de costos indirectos de fabricación. Y también nos dan la información de la cantidad de lámparas que se vendieron y de los gastos operativos en que se incurrió para que nosotros podamos al final tener toda la información suficiente para armar un estado de resultados. El día de hoy considero que por lo menos vamos a poder realizar los numerales 1 y 2. Generalmente lo que se pide es numerales, 4 numerales. Generalmente lo que se pide son 4 numerales. Las cédulas de elementos, tanto estándar como reales. Las hojas técnicas del costo estándar y costo real. La cédula de variaciones y el estado de resultados. Eso es lo que generalmente se pide. Y les quiero contar que para cada uno de esos numerales, pues hay que hacer cuadros y por eso es que lleva un poquito de tiempo estos ejercicios. ¿Y qué pueden pedir en el examen? Bueno, pueden pedir cualquiera de estos 4 numerales o pueden pedir los 4. La verdad es que pueden pedirlo todo también, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados para poder hacer todo esto. Vamos a comenzar con la elaboración de las cédulas, tanto de elementos estándar como de elementos reales. Em, Me vengo para acá arriba porque nuevamente necesito tener a la vista la información estándar. Entonces voy a abrir una hoja de Excel o ustedes lo pueden trabajar eh, en, en papel, ¿verdad? A lápiz y papel.
Y para poder hacer una cédula de elementos estándar, les quiero contar que yo me enfoco en calcular 6 resultados o en hacer 6 pasos, si ustedes lo quieren ver así. Y de hecho, pues ya tengo mis subtítulos. Entonces, el primero, bueno, coloco como título cédula de elementos estándar. Eso es lo primero que yo tengo que hacer en un ejercicio de costo estándar. Y mis 6 datos a calcular son los siguientes. Tengo que calcular las horas fábrica. Aquí ya dejé un espacio para poder hacerlo. Después tengo que calcular las horas hombre. También le dejé su espacio. En tercer lugar, tengo que hacer un cálculo de la producción. En cuarto lugar, tengo que calcular el tiempo necesario en horas hombre para la fabricación de un producto, es decir, el tiempo necesario en horas hombre por una unidad. Y en quinto lugar, tengo que calcular el costo de la hora hombre, es decir, el costo de la mano de obra directa, pero por hora hombre. Y me faltaría un sexto paso o un sexto dato que es calcular los costos indirectos de fabricación por hora hombre. Estos 6 datos, la verdad es que siempre son los mismos, nunca nunca son diferentes, son los mismos 6 pasos. Ahora, ¿en qué consiste entonces la diferencia cuando yo les he dicho que la información no es siempre de la misma manera? Cuando yo les he dicho eso, me refiero a cómo nos van a presentar el ejercicio. Entonces, lo que quiero decir es que yo les estoy dando este documento con el ejercicio, pero no siempre se los van a presentar así. A eso me refiero. De hecho, ya les estoy elaborando un laboratorio para que ustedes puedan analizar esos ejercicios y darse cuenta de que no siempre se los van a dar de esta manera, ¿verdad? A veces puede ser que primero venga la información real de lo que sucedió en el último mes de trabajo y hasta después toda la información estándar. Pero bueno, eso sería eh, lo más fácil de poder identificar. Esa diferencia sería como que la más sencilla de observar, porque la información en sí puede venir narrada o explicada de diferentes maneras. Entonces, por eso mejor voy a trasladarles el laboratorio, primero Dios, ya para el día de mañana, y ustedes entonces ya se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿verdad? Em, Aquí lo primero que yo tengo que hacer cuando me hablan de hacer una cédula de elementos estándar, bueno, el primer paso, como ustedes se dieron cuenta, es calcular las horas fábrica. Para calcular las horas fábrica, yo necesito esta información que precisamente está en el inciso A. 300 días al año, 8 horas diarias. Claro, no siempre va a venir en primer lugar, ¿verdad? Porque podría ser incluso la información que me den a mí hasta de último en la hoja, ¿verdad? Entonces yo tengo que identificar en dónde está esa información. Aquí pues la tengo de primero y entonces voy a colocar por acá que la fábrica debe trabajar, porque es una información estándar, 300 días, 8 horas diarias. Entonces eso significa
de que si yo multiplico 300 días por 8 horas diarias, eso me da 2.400 horas fábrica. Bueno, ya tengo calculado mi primer dato. Ahora paso con lo que es el cálculo de las horas hombre. Para calcular horas hombre, ustedes saben de que se necesitan las horas fábrica, pero esas horas fábrica tenemos que multiplicarlas por la cantidad de personas que trabajan, o en este caso, por la cantidad de personas que deben trabajar al año dentro de la fábrica. Y eso ya lo tenemos acá mencionado. Eh, si ustedes son observadores, en el inciso D dice por 30 obreros. Entonces ahí nos están dando a entender que en mano de obra directa son 30 personas las que deben de trabajar en la fábrica durante el año, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta ahorita, este dato lo encontré más abajo. Entonces, me voy a Excel y las 2.400 horas fábrica las voy a multiplicar por precisamente los 30 obreros. Entonces, eso significa 72.000 horas hombre. Y quiero ser muy enfática en indicar que estos resultados son al año. Y lo voy a poner aquí al año, 2.400 horas fábrica al año y 72.000 horas hombre al año. ¿Ok? Estamos hablando de lo que debe de ser al año. Entonces, la producción, que es mi tercer paso, calcular la producción, es algo que también tengo que hacer al año. También tengo que calcular anualmente cuántas lámparas se deben de producir. ¿Qué información tengo yo con respecto a eso? No sé si hay alguna duda. Licenciada, solamente una consulta con lo que nos indicaba que la información, digamos que era de manera anual. Aquí el ejercicio nos dice 300 días, 8 horas diarias, pero ¿qué pasa si nos dicen, por ejemplo, la fábrica trabaja, no sé, 26 días al mes, 8 horas diarias? Entonces ahí tenemos que hacer la operación para anualizar eso o Yo nos diría tenemos que que adaptar. sí, yo Ah, de diría que acuerdo, sí, sí. Gracias por la pregunta. Sí, habría que anualizarlo. Sí, porque la cédula de elementos estándar requiere que presentemos eh, los resultados de los 3 primeros numerales de forma anual. Y generalmente se los dan de forma anual. Es raro que se los den así como usted me lo acaba de plantear, mensual, pero si es así, habría que multiplicarlo por 12, ¿verdad? de acuerdo, Así es. gracias, licenciada. Muy bien. Em, ¿Qué tengo yo de información con respecto a la producción? Bueno, en el numeral, no, aquí no es numeral, en el inciso B, lo que tengo son los tiempos para elaborar la lámpara. Tengo por acá el resultado. Yo diría que me podría basar en esto. Vean, tengo acá el resultado de que en punto 20 de hora fábrica se tiene que elaborar una lámpara. Entonces,
Eso es lo que voy a tener que tomar de base para calcular mi producción anual, imagínense. Así que me voy a ir a Excel y entonces voy a colocar precisamente eso, punto 20 de hora fábrica. La verdad es que para que ustedes comprendan de una mejor forma qué significa esto de punto 20, bueno, podríamos multiplicar punto 20 por 60 minutos y esto es igual a 12 minutos, me parece. Por si alguien se siente incómodo con eso de punto 20, bueno, podría pensar en 12 minutos tiene que estar hecha una lámpara, ¿no? O debe estar hecha una lámpara. Ahora resulta que al año, ¿de cuántas horas fábrica disponemos? O de cuántas horas fábrica debemos disponer. Entonces, según veo en el numeral 1, yo dispondría de 2.400 horas fábrica. Entonces, en 2.400 horas fábrica, pues la interrogante, ¿verdad? ¿Cuántas lámparas? ¿Cuántas lámparas debo de fabricar en 2.400 horas? Bueno, no es que las deba fabricar yo, sino cuántas lámparas se deben de fabricar en la empresa al año, sabiendo que se tienen 2.400 horas. Entonces, esto es una regla de 3. Ustedes saben muy bien que lo podemos trabajar como una regla de 3, ¿verdad? Multiplicamos esquinas. Bueno, 2.400 2.400 por una lámpara, es decir, multiplicando esto que está acá por lo que está aquí arriba a mi derecha, una lámpara, pues me va a dar siempre las 2.400 y el resultado lo voy a dividir entre, pues precisamente ese punto 20 de hora, ¿verdad? Veamos. Planteé mal la fórmula. 2.400 por 1, sabemos que es 2.400. Y eso lo vamos a dividir entre punto 20. Tendremos que llegar a 12.000 lámparas anuales. Algo no estoy haciendo bien en mi fórmula. Creo que necesito usar paréntesis. Ahí estamos. 12.000 lámparas al año. Hay quienes lo hacen con minutos y no hay ningún problema si lo quieren hacer con minutos. Por ejemplo, tendrían que plantear, si en 12 minutos se hace una lámpara, se los voy a poner aquí a la derecha. Si en 12 minutos se hace una lámpara, entonces en 144.000 minutos, ¿cuántas lámparas se deben de hacer? ¿Y por qué digo 144.000 minutos? Porque multiplico 2.400 horas fábrica por 60 minutos para trabajarlo todo en minutos, ¿verdad? Si yo digo 2.400 horas fábrica por 60 minutos, pues son 144.000 minutos. Entonces, en 144.000 minutos, ¿cuántas lámparas se deben de hacer? Entonces, si yo
trabajo esta regla de 3 planteada de esta manera, en minutos también llego, bueno, aquí no voy a poder porque escribí la palabra minutos. Dividido entre 12. Ahí está. Ahí está el error. $144,000 por 1. Ah, es que también aquí escribí, ¿verdad? Por eso es que no me da. Bueno, 144,000 por 1 y eso lo voy a dividir entre 12, que creo que también voy a necesitar usar paréntesis. Ah, no. Bueno, siempre llego a los mismos 12,000 productos. Ahora les quiero contar qué pasa en algunas ocasiones cuando ya les empiezo a dejar tareas, les dejo ese laboratorio del que estaba hablando, de que puede ser que no les planteen de la misma manera la información. Por ejemplo, a veces me dicen, fíjese que nos relatan en el ejercicio que en la fábrica hay 50 máquinas y cada máquina tiene una capacidad de producción de 20 productos por hora, fábrica. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la producción anual? O sea, se los planteo de esta manera porque es interesante, ¿verdad? Analizar las cosas así. Ahí ya tendríamos que hacer esas multiplicaciones de cuántas máquinas hay, por cuántos productos se fabrican eh, por cada máquina, ¿verdad? Bueno, eso relacionarlo con las horas fábrica que estaría trabajando la empresa al año. Yo creo que ahí habría que empezar, ¿verdad? Em, y entonces ya poder tener una idea de la producción que se va a realizar en un año. Entonces, no siempre va a ser así como está este ejemplo. No siempre les van a decir, en punto 20 de horas se hace un producto. Porque se los pueden decir de muchas maneras. Les pueden decir, por ejemplo, en un mes se tiene el estándar de que en un mes se tengan que fabricar 500 productos. Entonces ahí habría que multiplicar 500 productos por los 12 meses para tener la idea de cuánto es ya por un año. O les pueden decir, em, se fabrican, qué sé yo, 5 productos por hora hombre. Tal vez ahí no les van a dar la información de horas fábrica, sino que les van a dar un dato de horas hombre, ¿verdad? De cuántos productos por hora hombre. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta al momento de hacer los cálculos. Por eso les digo que es de analizar bien. Si a mí me dicen, por ejemplo, son 50 máquinas y cada máquina fabrica 50 productos por hora, entonces yo ya tengo que hacer las multiplicaciones correspondientes, ¿verdad? Así que voy a pasar ahora al cálculo del tiempo necesario en horas hombre por unidad. No se preocupen con lo que acabo de decir, yo estoy segura que con el laboratorio ustedes ya van a tener una idea más concreta de lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Ya van a ver ustedes esas maneras en las que les pueden plantear la información. Entonces, para el cálculo del tiempo necesario en horas hombre por unidad o por producto, em, pues podemos nuevamente utilizar la información de que para hacer una lámpara
Pues se necesita punto 20 de hora fábrica. De hecho, si ustedes lo quieren trabajar en minutos, pues ese punto 20 multiplicado por 60 minutos, pues les da como resultado esos 12 minutos de los que estábamos hablando, ¿verdad? 12 minutos, en 12 minutos está hecha una lámpara. 12 minutos de hora fábrica. Pero lo que nos pide el numeral 4 es calcular el tiempo necesario en horas hombre. En horas hombre, o sea que no es este resultado de 12 minutos lo que necesitamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar este punto 20 de hora fábrica, lo vamos a multiplicar. ¿Cuántas personas? Bueno, ya dijimos que son 30 personas las que deben de trabajar en la fábrica al año. Entonces aquí voy a poner 30 obreros y entonces eso me va a dar como resultado ¿cuánto? ¿6, licenciada? 6, ¿verdad? 6 horas hombre, porque ya metí los obreros en el cálculo. Entonces mi resultado ya es en horas hombre. O si ustedes quieren, pueden decir 12 minutos de hora fábrica por 30 obreros. Eso les va a dar un resultado de 360 minutos de hora hombre. Y esos 360 minutos de hora hombre los tienen que dividir dentro de 60 minutos porque la respuesta tiene que ser en horas hombre, no en minutos. Entonces, son 6 horas hombre. A veces me dicen, pero ¿por qué? Si en 12 minutos tiene que estar hecha una lámpara, porque ahora me están hablando de 6 horas. Porque ahora me están diciendo que en 6 horas tiene que estar una lámpara. Lo que pasa es que, claro que en 12 minutos tiene que estar hecha una lámpara, eso es innegable. En 12 minutos tiene que estar hecha la lámpara, pero en 12 minutos están trabajando las 30 personas simultáneamente. Entonces, si ustedes se ponen a sumar los 12 minutos de cada persona, de cada una de las 30 personas, pues ustedes totalizan 6 horas hombre, ¿verdad? Esta es una forma de calcularlo, pero les quiero contar un secreto. En el costo estándar, no siempre tenemos que irnos por un solo camino. Podemos llegar al mismo resultado yéndonos por otros caminos. Y a veces los mismos estudiantes a mí me sorprenden mucho cuando me dicen el resultado al que usted llegó, pues yo también llego a ese resultado, pero yo lo analizo de otra manera que también me parece muy lógica esa manera, porque me la explican, y yo lo analizo de esta otra manera y fíjese que llego a lo mismo que usted llega, y entonces me parece muy bien. Entonces hay quienes me dicen, por ejemplo, eh, tenemos 72,000 horas hombre al año. Ese resultado lo voy a traer de mi numeral 2. Tenemos 72,000 horas al año, horas hombre. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Horas hombre. Solo que me lo están pidiendo para una lámpara. Entonces, tengo 72,000 horas hombre al año. Y eso lo puedo dividir
entre las 12,000 lámparas que se hacen al año. Que tiene mucho sentido, la verdad, porque ambos resultados son al año, son anuales. Entonces, si ustedes dividen 72,000 horas hombre anuales entre 12,000 lámparas anuales, pues también llegan al resultado de 6 horas hombre, que es lo que se necesita para hacer una lámpara. Es decir, los 12 minutos de cada una de esas 30 personas, ¿verdad? Así que aquí pues está demostrado de que pueden irse por otro camino que tiene también lógica y llegar al resultado correcto. Y aquí pues entonces ya le di respuesta a este numeral 4 que necesito 6 horas hombre para hacer una lámpara. Y finalmente necesito saber cuánto, bueno, no finalmente porque todavía nos faltan dos pasos. El penúltimo es saber cuánto, monetariamente hablando, nos debe costar la hora hombre. ¿Cuánto debe costar la mano de obra directa por hora hombre? Y aquí la verdad no está difícil porque si volvemos a la información que nos dan, nos damos cuenta de que está presupuestado al año 36,000 quetzales para el pago de la mano de obra directa. Sé que es directa porque me hablan de 30 obreros. Entonces, resulta que esos 36,000 quetzales me los voy a traer para acá. Y esos 36,000 quetzales anuales los voy a dividir entre, como me están pidiendo costo de la hora hombre por, sí, costo de la hora hombre o costo de la mano de obra directa por hora hombre. Tengo la ventaja de que ya sé cuántas horas hombre tengo al año. Aquí tengo ya la respuesta de que son 72,000 horas hombre al año. Entonces, pues está fácil. La verdad que está fácil porque divido los 36,000 quetzales de mano de obra directa presupuestados, es lo que debe de costarme la mano de obra directa, entre las 72,000 horas hombre, y eso me da 50 centavos. Ese es el costo de la hora hombre, obviamente en mano de obra directa. Perdón. Hay quienes los 36,000 quetzales los dividen entre las 2,400 horas fábrica. Si hacen eso, les va a dar 15 quetzales de resultado. Y esos 15 quetzales los tendrían que dividir entre 30 obreros para llegar a los 50 centavos, que es el costo de la hora hombre directa. O sea, se pueden ir también por ese camino, pero siento que es un poquito más largo. Y es que en principio, pues no nos interesa saber un costo de hora fábrica, ¿verdad? Sino que nos interesa saber un costo de hora hombre. Entonces, yo prefiero de una vez directamente hacer la división de los 36,000 quetzales entre las 72,000 horas hombre. Y así ya tengo un costo por hora hombre. Ustedes se están dando cuenta de que estoy dejando mis resultados así como que, pues solo calculados y como que los voy olvidando, pero más adelante voy a retomar todos estos resultados. Así que no
se preocupen si pareciera como que solo los dejo calculados y me olvido de ellos. El último cálculo que voy a realizar es el de los costos indirectos de fabricación por hora hombre. Y acá, pues, en la hoja informativa, en el inciso E, nos mencionan que el presupuesto es de 9,000 quetzales al año. Entonces, esa información para mí es más que suficiente, es el estándar, ¿verdad? Es lo que debemos de gastar en costos indirectos de fabricación, lo que se tiene que desembolsar, mejor dicho, es prácticamente lo que debe de ser, porque ese es el presupuesto. Entonces me vengo para acá y voy a colocar mis 9,000 quetzales y los voy a dividir, estos son anuales, divididos entre pues las 72,000 horas hombre, ¿verdad? Porque me lo están pidiendo por hora hombre. Entonces aquí pues hago mi división, 9,000 quetzales entre 72,000 horas hombre, pues son más o menos como 13 centavos por hora hombre. Tengo que poner los resultados con todos los decimales, eso también es bueno mencionarlo. Por favor, sería bueno que lo anoten, que los resultados en las cédulas de elementos, tanto estándar como reales, se tienen que colocar con todos los decimales. Y esto corresponde a costos indirectos por hora hombre. Y como les decía anteriormente, estas respuestas a mí me van a servir de mucho más adelante. Entonces ya tengo calculados mis 6 datos. Analizando por qué este orden, fíjense que si ustedes se dan cuenta, para calcular el resultado del numeral 2, pues necesito el del número 1, o sea, yo necesito saber las horas fábrica para calcular horas hombre. De hecho, yo podría decir también de que para calcular la producción es muy necesario para mí tener un resultado de horas fábrica y de horas hombre, ¿verdad? Para poder hacer ese cálculo de producción que muchas veces se relaciona con esos datos. Ahora, si ustedes ya tomaron nota, los numerales 1, 2 y 3 nos dan resultados anuales, ¿ok? Resultados al año. Ahora, el numeral 4 es un resultado por producto o por unidad. El numeral 5 es un resultado por hora hombre, al igual que el resultado del numeral 6. Es un resultado por hora hombre, porque el numeral 5 es costo de mano de obra directa por hora hombre y el numeral 6 es costo indirecto por hora hombre. Entonces, los últimos dos numerales son por hora hombre. El número 4 es el que se calcula por unidad. Bueno, imagínense que ahora tenemos el reto de hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente los mismos 6 pasos, pero tomando en consideración información real del mes de marzo. O sea que ahora nos vamos a enfocar en lo que sucedió en el último mes, lo que está acá, para poder entonces trabajar los mismos 6 pasos. Y a eso le vamos a llamar cédula de elementos reales. Entonces, aquí es en donde se pone interesante todo porque hay que analizar, ¿verdad? Hay que analizar cómo lo vamos a hacer. Y volviendo al Excel, pues yo aquí tengo ya preparada mi hoja
Le he colocado como título cédula de elementos reales. De hecho, si ustedes se fijan, pues ya tengo preparados mis numerales, ¿verdad? Estoy dejando los espacios correspondientes y son exactamente los mismos. Primero tengo que calcular horas fábrica, después horas hombre, después la producción. En cuarto lugar, tengo que calcular el tiempo necesario en horas hombre por producto, es decir, por lámpara. En quinto lugar, tengo que calcular el costo de la hora hombre o costo de la mano de obra directa por hora hombre. Y en sexto lugar, tengo que calcular el costo indirecto por hora hombre. Entonces son los mismos 6 pasos, solo que ahora ya no es pensando en lo que debía de ser, porque lo que está considerado como estándar es lo que debe de ser, sino que ahora considerando lo que realmente sucedió, lo que realmente pasó, y no necesariamente eso es lo que tendría que ser, ¿verdad? O lo que debía ser, porque uno puede planificar algo, pero nos puede resultar de diferente manera, ¿verdad? Y claro, realmente en la vida real, cuando uno establece estándares, pues es para cumplirlos, es para respetarlos. Si no se logró respetarlos, pues entonces ya es como una llamada de atención para uno, porque nuestra función en este caso es determinar si hubo cumplimiento y si no hubo cumplimiento, pues entonces hacer ver en dónde estuvo la falla o el incumplimiento. Bueno, esto no es nada difícil. Les quiero contar que ahora, como nos están dando información real de un mes, pues nos vamos a enfocar en un mes, en ese mes que nos están dando. Entonces, por eso les pongo ahí entre paréntesis que el cálculo aquí no va a ser anual, sino va a ser del mes o mensual, mejor dicho, porque aquí lo que vamos a tomar como base es lo que ocurrió en el mes de marzo. Y en el mes de marzo, si uno mira la información, dice que se trabajó 20 días, 8 horas diarias. Eso ya me sirve para poder calcular mis horas fábrica. De hecho, por aquí está la información de que los salarios que se pagaron fueron de 30 obreros. O sea que sí vemos que realmente trabajaron 30 personas. Bueno, esos datos ya me sirven para venir acá a Excel y colocar en el cálculo de horas fábrica, que son 20 días, 8 horas diarias. Entonces, estamos hablando de 160 horas fábrica en el mes de marzo, ¿verdad? En lo que se refiere a las horas hombre, pues voy a tomar esas 160 horas fábrica y se multiplican por las 30 personas que trabajaron, porque me queda claro que se pagaron salarios por 30 obreros. Entonces, estamos hablando de 4,800 horas hombre. ¿Ok? Claro, yo entiendo perfectamente bien que aquí no puedo hacer comparaciones con la cédula anterior. No puedo decir, bueno, se tenía previsto en la cédula anterior eh, que la fábrica funcionara 2,400 horas al año y aquí solo se trabajaron 160 horas en el mes. Bueno, o sea, no hay ningún
modo de comparar, ¿verdad? Porque un dato es anual y el otro es mensual. Pero no se preocupen porque tampoco pretendo llevar este dato a un año. No lo tengo que hacer así porque a mí me están pidiendo analizar lo que sucedió en marzo. Entonces tampoco me voy a poner a tratar de tomar esta información real de marzo y convertirla en información de un año, porque no se trata de hacer eso. En marzo, pues, fueron 160 horas fábrica, pero tal vez en abril van a ser más o van a ser menos. Entonces, cada mes tendrá su propia información. Yo me tengo que enfocar aquí en el paso 3. De hecho, les quiero decir que ya a partir del paso 4, sí puedo hacer comparaciones. Porque el paso 3 es calcular una producción que también va a ser mensual, o sea, del mes de marzo, quiero decir. Entonces, tampoco puedo comparar esta producción de marzo con la producción anual que debe de ser. Entonces, de hecho, aquí les quiero contar que a mí me están facilitando muchísimo la vida porque si analizo esta información, ya me dicen cuántos productos se hicieron. Esa es una gran ventaja. Se produjeron 810 lámparas. No siempre va a ser así. A mí me pueden dar datos para que yo calcule la producción del mes. Me podrían decir, por ejemplo, se fabricaron 2 productos por cada hora hombre, o se fabricaron 5 productos, por cada hora fábrica transcurrida, o se fabricaron 10 productos por máquina y hay tantas máquinas en la fábrica. Entonces, claro, se fabricaron 10 productos por máquina al día, podría ser, ¿verdad? Y si tenemos la información de cuántos días trabajó la fábrica en el mes, bueno, uno ya podría ir haciendo sus multiplicaciones. Aquí, afortunadamente, ya me dan la cantidad de productos que se elaboraron en el mes de marzo. Entonces, solo los voy a colocar. Así de fácil, no tengo que hacer otra cosa más que poner 810 lámparas. Bueno, entonces los numerales 1, 2 y 3, en este caso, corresponden al mes de marzo y no hay cómo yo pueda compararlos con los resultados de los numerales 1, 2 y 3 de la cédula anterior, que es de elementos estándar. Aquí en el numeral 4 ya puedo comparar. Aquí sí ya puedo hacer una comparación porque para calcular el tiempo necesario en horas hombre por unidad, si ustedes recuerdan, yo puedo tomar las horas hombre del mes, que en este caso son 4,800, y esas horas hombre, pues yo las puedo dividir entre la producción, ¿verdad? Es decir, 4,800 horas hombre divididas entre, pues las 810 lámparas. Entonces, habrá que ver si esto nos da lo mismo a lo que obtuvimos en la cédula anterior. ¿Alguien recuerda cuál era el tiempo necesario en horas hombre por unidad que debía de ser según la cédula de elementos estándar? 6. Gracias. 6 horas hombre, ¿verdad? Pues les cuento que acá no me da 6. Aquí me da 5,9259. Bueno, yo tengo que colocar todos los decimales.
Este resultado es en horas hombre y entonces pareciera que se lleva un poco menos de tiempo de lo establecido el hacer un producto. Si analizamos la situación en horas hombre, ¿cuántas horas hombre se necesitan para hacer una lámpara? Se sabe que lo planificado son 6 horas hombre, porque son los 12 minutos de cada una de las 30 personas. Pero aquí, ¿qué está pasando? Bueno, aquí me da la impresión de que parece que trabajaron un poquito más rápido, porque no fueron 6 horas hombre, sino que fueron 5.92 con todos sus decimales de horas hombre. Entonces, como que sí trabajaron más rápido. No puedo decir, no puedo decir que hubo un cambio en la cantidad de personas porque estoy viendo de que siempre fueron 30, es decir, se planificó 30 personas para que hicieran las lámparas y efectivamente a 30 personas se les pagó salarios en el mes de marzo, pero por alguna razón como que trabajaron más rápido. Esa es la idea que tengo, pero les quiero contar de que aquí en realidad no tengo por qué detenerme a hacer formalmente las comparaciones. Para eso se hace un cuadro más adelante que se llama cédula de variaciones y ahí sí nos vamos a detener en analizar muy detalladamente esas diferencias. Pero el hecho es que el resultado del numeral 4 sí lo puedo comparar y ya me di cuenta de que está diferente. Y aparentemente es algo que podríamos pensar que es beneficioso. ¿Por qué lo digo? Porque se empleó menos tiempo. Se empleó menos tiempo de los empleados para hacer una lámpara. ¿Y eso lo puedo considerar beneficioso? Sí, lo puedo considerar beneficioso porque como que se apuraron un poco más, ¿verdad? Claro, hay que analizar muy bien también cómo habrán fabricado los productos. Tal vez valdría la pena hacer después un análisis con respecto a materiales, a ver la calidad del producto, pero el hecho es de que sí lo hicieron más rápido. Bueno, resulta que en el numeral 5, con el cálculo del costo de la hora hombre, a mí ya me dan la información de cuánto se pagó, porque aquí no tengo que ver lo que se presupuestó, ¿verdad? De mano de obra directa, sino que cuánto realmente fue lo que se pagó. Y dice que se pagaron 2.640 quetzales por salarios de 30 obreros. Bueno, este mi ejemplo, reconozco que ya tiene algunos añitos y por eso ustedes estarán viendo de que son unos valores muy bajos, ¿verdad? Pero bueno, realmente pues es un ejemplo em, no tan actualizado en salarios, pero bueno, 2.640 quetzales del mes de marzo divididos entre, como a mí me están pidiendo un costo por hora hombre, yo diría que aquí lo ideal es que yo vaya a traerme las horas hombre que tengo calculadas arriba, las 4.800. Entonces, 2.640 quetzales entre 4.800 horas hombre, ¿cuánto nos dará? Y quisiera también que al mismo tiempo recordemos cuál fue el resultado que obtuvimos en el quinto numeral en la cédula anterior. Aquí nos da 55 centavos el costo de la mano de obra directa, es decir, por hora hombre, ¿verdad? De costo por hora hombre.
¿cuánto nos daba en el anterior cuadro, en la cédula de elementos estándar? 50 centavos. Muchas gracias, 50 centavos. Entonces, aquí también podemos hacer la comparación porque el título es igual y además el resultado es exactamente igual, es por hora hombre, quiero decir. Entonces, aquí no se trata de que un dato está anual y el otro solo es del mes de marzo, no. Aquí ya se puede comparar, porque ambos resultados están dados por hora hombre. Y resulta que, fíjense cómo está esta situación. El presupuesto nos indica que se deben pagar 50 centavos por hora hombre. Ese es el costo de la hora hombre, 50 centavos. Pero resulta que en la realidad se pagaron 55 centavos. Entonces, hay una diferencia, no sabemos qué pasó, que al final como que se le pagó más a los empleados de lo que se les tendría que haber pagado según el presupuesto. No sabemos en qué consistió esa diferencia. No sabemos quién dio la orden de pagar 5 centavos más la hora hombre. Pero una cosa sí es seguro. Esto, a diferencia de lo que mencioné en el numeral 4, no creo que sea beneficioso para la empresa, porque se desembolsó más dinero de lo que se tenía que desembolsar y tal vez alguien estará pensando, bueno, solo son 5 centavos. Sí, solo son 5 centavos, pero por hora hombre. Por hora hombre, hay que tomar en cuenta que durante el mes fueron 4,800 horas hombre, ¿verdad? Entonces, esos 5 centavos a la larga se puede volver ya una cantidad interesante de dinero que la empresa lamentablemente está pagando de más. Y digo de más porque tenía contemplado en su presupuesto una cantidad menor. Así que esa diferencia podría ser algo negativo para la empresa. Y vamos a ir finalmente a al cálculo número 6 o al paso, al paso número 6. Aquí con el paso número 5 también hay personas que los 2,640 quetzales los dividen primero entre las 160 horas fábrica y ese resultado que obtienen, como es por hora fábrica, lo tienen que dividir entre 30 personas para llegar al resultado de lo que le corresponde a la hora hombre. Entonces, si se van por ese camino, también llegan al resultado, pero es un poquito más largo. Imagínense dividir 2,640 entre 160 horas fábrica, obtienen como 16 quetzales más o menos, 16.50 creo que son, y eso lo dividen entre las 30 personas, entonces igual llegan a los 55 centavos, pero es un camino más largo. Con respecto al cálculo de los costos indirectos de fabricación por hora hombre, según la hoja informativa, dice que los costos indirectos de fabricación ascendieron a 480 quetzales. Eso es lo que correspondió al mes. 480 quetzales de todos los costos indirectos del mes. Bueno, esto es de marzo. Divididos entre las mismas 4,800 horas hombre, que también son de marzo. Entonces eso me da justamente 10 centavos. Si hubiesen más decimales, pues los tendría que colocar, pero no hay más decimales. Entonces, son justamente 10 centavos.
de costos indirectos de fabricación por hora hombre. ¿Alguien recuerda cuánto tuvimos en la cédula anterior? 0.125. Muchas gracias, 0.125. Como quien dice, aproximadamente 13 centavos, ¿verdad? De lo que estaba presupuestado por hora hombre, y al final en el mes observamos que fueron 10 centavos. Bueno, esta diferencia la podría yo ver como algo positivo o favorable, porque al final de cuentas la empresa tuvo menos desembolso en costos indirectos de fabricación de lo que tenía presupuestado. Pero siempre hay que analizar muy bien después. Imagínense que tal vez se dejó de utilizar algún material indirecto que se tendría que haber usado y que por alguna razón no se le aplicó al producto. Sería algo bastante serio, ¿verdad? Bastante delicado el no cumplir con los estándares de producción, con el prototipo del producto, con lo que se tenía establecido de cómo tendría que ser fabricado el producto. Entonces, eso no estaría bien. Entonces, hay que analizar qué fue lo que pasó de ese ahorro en más o menos 3 centavos por hora hombre. Algo sucedió, o a lo mejor, pues, sí hubo un ahorro porque de energía eléctrica, pues, salió menos de lo que habíamos establecido. Bueno, son cuestiones que en la vida real tendrían que ser profundizadas. Aquí, no podemos, pues, profundizar más por el momento. Y, hasta acá estamos cumpliendo con el numeral 1 de lo que nos solicitan. Estoy hablando de esto que está acá cuando dice se le pide. Uy, perdón. Este numeral 1. Realizar cédulas de elementos estándar y reales. Eso es lo que ya está hecho. Bueno, me quedan como 10 minutos. Yo creo que en 10 minutos puedo hacer por lo menos la determinación del costo estándar. Esa determinación del costo estándar para fabricar un producto, en este caso una lámpara, es a lo que le llamamos hoja técnica del costo estándar para fabricar un producto, en este caso una lámpara. Aquí lo que voy a hacer es determinar cuánto debe costar la fabricación de un producto. Y voy a comenzar precisamente con lo que corresponde al elemento materia prima. El elemento materia prima debe utilizar, según lo que tenemos acá en el inciso B, no, perdón, C, porque me imagino que ya varios de ustedes estaban preguntando que por qué no le habíamos dado importancia al inciso C. Bueno, yo de una vez en la hoja técnica coloco directamente toda esta información. Entonces, hay que detallarlo. ¿Qué es lo que debe de usarse para hacer un producto? Bueno, 3 pies de lámina de hierro a 1/16 de grosor. La verdad es que esto se supone que debe costar 30 centavos el pie. Entonces, 30 centavos por 3 pies serían 90 centavos, ¿verdad? Otra cosa es que la lámpara debe tener 4 flipones o conectores, y se supone que esta es materia prima directa, hay que aclararlo. Se considera así.
Los 4 flipones o conectores deben costar 10 centavos cada uno. Entonces, eso pues nos da un resultado de 40 centavos, ¿verdad? 4 por punto 10, 40 centavos. También tiene que haber un balastro, un balastro que debe costar un quetzal. Por lo tanto, es un quetzal en total. 2 starters. Los starters deben costar 20 centavos cada uno. Por lo tanto, también vienen siendo 40 centavos. Y finalmente, la 16ª parte de un galón de pintura, porque es exactamente lo que se necesita para una lámpara. Y resulta, miren qué interesante, que nos dicen que el galón de pintura cuesta 8 quetzales. Se los voy a mostrar acá. Un 16avo de galón de pintura a 8 quetzales el galón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para saber el valor monetario de esa 16ava parte? Bueno, yo diría que hay que hacer el cálculo correspondiente, ¿verdad? Prácticamente, bueno, cuéntenme, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes para saber el precio de esa 16ava parte? Tal vez sería algo así como en la producción equivalente, que se multiplica 8 por 1 dividido 16. Sí, la verdad es que hay que tomar en cuenta la fracción, ¿verdad? O el quebrado que nos están indicando. Entonces, la cuestión es que son 50 centavos. No voy a poner los 8 quetzales porque no es todo el galón de pintura lo que necesito para la lámpara, sino solo esa 16ava parte. Entonces, hago aquí una sumatoria de todos los materiales. Gracias por su respuesta. Todos estos materiales pues están detallados en ese inciso, que veamos qué inciso es, inciso C. El inciso C. Bueno, entonces, aquí, miren, voy a aprovechar para decir algo. Aquí muchas personas me dicen que sienten problemas al momento de estar resolviendo los ejercicios, porque me dicen, ¿qué hacemos si me dicen, por ejemplo, que para elaborar un producto se necesita de un tubo de hierro? Me recuerdo que una vez les planteamos un ejercicio de unas sillas, entonces indicaban de que un tubo de hierro de no sé cuántos centímetros, pues era suficiente para fabricar 2 sillas o 3 sillas. Entonces me dicen, cuando me plantean así las cosas, me dicen algunas personas, pues ya me confundo porque no sé cómo proceder. Bueno, si un tubo de hierro es necesario para fabricar la silla y alcanza para 3 sillas, por ejemplo, entonces lo que yo necesito es una tercera parte de ese tubo de hierro, un tercio de ese tubo de hierro, ¿verdad? Así como yo necesito acá un 16avo del galón de pintura, pues puede que yo necesite un tercio del tubo de hierro, o que yo necesite la quinta parte del galón de barniz, o que yo necesite la octava parte de la tabla de madera. Entonces uno tiene que ir analizando cómo dan la información de tal manera que sea lo necesario para un producto. En mano de obra. Bueno, en mano de obra está fácil.
Hay una clave aquí que les voy a colocar. Necesito multiplicar el tiempo necesario por unidad por el costo de la hora hombre. Es como el chivo prácticamente para resolver esto. En otras palabras, el numeral 4 por el numeral 5 de la cédula de elementos estándar. Entonces, esto está bien interesante porque no sé si ustedes recuerdan esos resultados. Si alguien me pudiera decir, consultando la cédula de elementos estándar, ¿cuál es ese resultado del numeral 4 y cuál es ese resultado del numeral 5? Bueno, el resultado del numeral 4, como ustedes lo pueden ver acá, son 6 horas hombre, ¿verdad? Es lo que debe de ser en horas hombre para hacer un producto. Y el resultado del numeral 5 en la cédula de elementos estándar es de 50 centavos. Eso es lo que se le debe de considerar como costo de mano de obra por hora hombre. Entonces, al hacer la multiplicación, lo que obtengo son 3 quetzales y entonces eso significa que 3 quetzales es lo que nos sale de costo de mano de obra directa por una lámpara. Y por eso la importancia de tener una cédula de elementos estándar elaborada antes de tener elaborada la hoja técnica del costo estándar. En otras palabras, si yo no tengo la cédula de elementos, no puedo hacer la hoja técnica estándar. Ya para terminar, con respecto a los costos indirectos de fabricación, pues también es fácil. Tengo por acá el chivo. Bueno, acá les había dicho que eran 6 horas hombre por 50 centavos, ¿verdad? Ahora, con respecto a los costos indirectos de fabricación, necesitamos el tiempo necesario por unidad multiplicado por los costos indirectos por hora hombre. En otras palabras, el numeral 4 por el numeral 6 de la cédula de elementos estándar. Si no mal recuerdo, creo que son siempre 6 horas hombre, ese es el resultado del numeral 4, por 13 centavos habíamos dicho, pero hay que ponerlo con todos los decimales, 0.125, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ir a traer esos resultados acá, 6 horas hombre por 0.125 y me da 75 centavos y ese es el total de costos indirectos de fabricación en que se debe incurrir para hacer una lámpara. Aquí tengo al final una sumatoria. Si ustedes se dan cuenta, 6.95, porque me está sumando 3 quetzales con 20 centavos de materia prima, 3 quetzales de mano de obra y 75 centavos de costos indirectos de fabricación. Entonces, lo que debe costar una lámpara, según nuestros estándares, según nuestros presupuestos, son 6 quetzales con 95 centavos. Eso es lo que debe costar. Habrá que analizar el próximo día, el día jueves, cuánto es lo que realmente nos costó cada lámpara. Así que yo me despido
Detengo grabación.